Lo primero que tenemos que saber sobre la Biblia es que no es un libro cualquiera, no es un libro que podamos entender con nuestro intelecto. Es por eso que muchas veces cuando las personas abren la Biblia sin ningún contexto previo y sin ninguna relación con Dios, se vuelven locos. Y dicen que lo que está ahí son locuras o fantasías. Y es precisamente esa la prueba de que es palabra de Dios, es palabra de algo que va más allá de lo que nosotros somos y podemos entender. Es por eso que para poderla leer y reflexionar y meditar necesitamos sí o sí la claridad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa tercera persona de la Trinidad que nos da esa sensibilidad especial, ese discernimiento, todos esos dones que necesitamos para que los misterios contenidos en la Biblia, en la palabra del Señor, se vuelvan cada vez más claros y puedan cumplir con su propósito de revelarnos cada vez más y más la verdad del Señor. La Biblia, explicado de la manera más sencilla posible, es básicamente un gran libro con muchos otros libros contenidos. Y está dividido entre Antiguo Testamento, todo un conjunto de libros pertenecientes al Antiguo Testamento, y Nuevo Testamento, otro conjunto de libros. Y la línea divisoria entre esas dos etapas es el nacimiento de Jesús, la venida de ese Redentor a la tierra que tanto fue profetizada en los libros de los profetas del Antiguo. Toda la Biblia no es más que la revelación del Señor a nosotros. ¿Y por qué Él necesita revelarse ante nosotros? En resumen, porque nos ama y porque nosotros pasamos de tener una relación profundamente cercana con Él en el Edén, cuando se fueron creados los primeros humanos, donde literal estábamos caminando con Él, hablando con Él como si fuera cualquier otra persona, un ser muy cercano, a la separación que vino después del pecado original, en la que ya, estábamos tan contaminados que no podíamos estar cerca de un ser de tanta pureza, simplemente por el hecho de que su pureza es como que su luz es tan fuerte que al estar nosotros en tanta oscuridad, la oscuridad del pecado original nos iba a consumir. Es una ley natural. Como que si intentáramos mirar al sol de repente nos va a hacer daño porque es tanta la luz, todos los componentes del sol, que nuestro ojo humano no lo puede soportar. Luego de esa separación inicial, para resumir toda la historia, Él necesitó revelársenos porque nos ama, de una forma de demostrarnos quién es Él y cómo podemos volver a Él. Esa es otra muestra de que nos ama. No fue como que, no, estos seres no nos extinguió después del pecado original. Él nunca se rindió con nosotros y siempre buscó llamarnos de nuevo a casa desde la creación. Todo esto se narra en el Génesis. Aunque no hay como tal una estructura específica de cómo leer libro por libro la Biblia, sí que hay una base fundamental que toda persona que está comenzando a leer desde cero debe entender, y es que lo más recomendable es comenzar desde el Nuevo Testamento, y lo que más se recomienda es comenzar por los Evangelios. Los primeros 4 evangelios, que son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, empiezan a narrar toda la vida y obra de nuestro Señor aquí en la tierra. Aún así, cada uno de estos evangelios fue escrito por autores diferentes y a un público y un contexto diferente. Los 2 evangelios más recomendables para iniciar en un consenso general son el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Marcos fue escrito para los romanos. Eran un pueblo que nada tenía que ver con los judíos, el pueblo de Dios que seguía este Dios Yahvé, y seguramente bastante escépticos de lo que creían los judíos. Eso es su mentalidad. Entonces, el Evangelio de Marcos es un evangelio bastante digerible, sobre todo para las personas que están comenzando en su camino de fe, que de repente tienen un trasfondo de ateísmo o de escepticismo. El Evangelio de Marcos es el idóneo para ese primer acercamiento porque primero es el más corto y segundo fue escrito precisamente para una población o una comunidad con ese que comparte como ese mismo escepticismo, ese trasfondo de no tener ningún conocimiento de Yahvé, de Dios ni de la creencia cristiana. Y el segundo libro que yo en lo personal considero más recomendable, sobre todo para las personas sensibles como yo, es el Evangelio de Lucas, porque es un evangelio donde se muestra un Jesús mucho más cercano, es donde se muestra como a toda flor de piel el aspecto misericordioso de nuestro Señor, a toda la empatía, toda la cercanía que tenía sobre todo con los necesitados. Entonces,
Esos dos en particular son los recomendables para iniciar. Marcos, para aquellos que estén comenzando su caminar de fe y tengan un trasfondo ateo muy científico, lógico. Y el Evangelio de Lucas, que es para las personas sensibles que de repente puedan tener o no tener un trasfondo ateo. De repente son cristianos pero estuvieron alejados, o son cristianos católicos o de cualquier denominación y no se han acercado a la Biblia. Lo que sucede con el Evangelio de Mateo y de Juan, aunque también son evangelios bellísimos y sumamente profundos, es que quizás sean un poquito complejos de entender como un primer acercamiento, porque el Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos. Entonces él va a hacer muchas referencias a leyes judías y a temas del Antiguo Testamento. Y es mucho más largo. Y el Evangelio de Juan es un evangelio bellísimo, pero sumamente profundo, porque Juan era el discípulo sensible. Él fue el que recibió las revelaciones del Apocalipsis y todo eso. Y es un evangelio como de un entramado entre el antiguo y lo que sucedía. Entonces es como que un poquito más complejo, aunque sí o sí hay que leerlo luego de que vayamos avanzando. Luego, lo más recomendable es continuar en los Hechos de los Apóstoles, porque es lo que sucedió después de la muerte de Jesús y cómo estos primeros 12 apóstoles y servidores del Señor empezaron a predicar la palabra de Dios y lo que es para nosotros hoy el cristianismo, cosa que es impresionante, como solo 12 personas en esa época pudieron crear un movimiento tan grande que perduró tantos años después. Luego, otros libros que también son recomendables leer es, por ejemplo, el libro de Santiago, las cartas de Pedro, de Juan, de Timoteo, todas en el Nuevo Testamento. Obviamente las cartas de Pablo, las cartas a los romanos, corintios, tesalonicenses. Lo cierto es que luego de esta base fundamental del primer acercamiento del Evangelio de Marcos o al de Lucas y luego los Hechos de los Apóstoles, no hay como un mapa 100% establecido de cómo continuar, sino que ya depende como de lo que cada uno vaya viendo y lo que el Espíritu Santo vaya inspirando en cada uno. Por lo menos yo en mi primer acercamiento comencé con el Evangelio de Juan, y aunque es un evangelio muy profundo que al principio no entendí por completo, me llevó a querer ir como alternando entre el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, porque conforme yo iba leyendo el Nuevo Testamento, iban nombrando aspectos del Antiguo Testamento y yo decía como que no, tengo que leer esto para entenderlo. Luego de el primer evangelio que leamos, Hechos de los Apóstoles, quizás cartas de Pablo o el libro de Santiago, es recomendable también ir hacia el Génesis, pero no ir sin ninguna guía previa. Porque eso es lo que pasa con los libros del Antiguo Testamento, que es muy difícil comprenderlos sin un contexto previo de la población, de las leyes judías, del qué, el por qué y el para qué, que era lo que yo explicaba en mis videos sobre el libro del Apocalipsis, la explicación completa, que es muy necesario leer todos los libros, no solamente los del Antiguo, también los del Nuevo, con el texto, pretexto y contexto. El libro del Génesis es importante también leerlo luego de tener un poco de contexto con los libros iniciales del Nuevo Testamento, porque habla de la creación, explica la creación y cómo fue la caída luego del pecado original y por qué fue necesario que el Señor se revelara y nos llamara nuevamente a la redención. Aún así como ya hice previamente con el libro del Apocalipsis, yo quiero dedicarme en este canal a hacer videos sobre esos libros que son mucho más profundos, porque yo recibo formaciones en mi parroquia de una pareja de esposos, son teólogos sumamente preparados y pues ellos nos proveen de toda la información con lujo y detalles en esas formaciones de absolutamente todo lo que tenemos que saber de esos libros, y eso es lo que yo quiero traer a estos videos para compartirlo con todo el que los vea. Entonces, la Biblia comienza con el Génesis, que narra la creación, va pasando por todos los libros de las primeras leyes hacia el pueblo escogido de Dios, a todo lo que pasaba con los seres humanos, la salida de la esclavitud en Egipto, luego vienen los libros históricos que narran todo eso, los libros de los jueces, que fueron los primeros que se encargaban como de dirigir al pueblo de Israel. Luego vienen a los reyes, los profetas que profetizan esa venida del Salvador. Incluso también profetizan cómo va a ser el final de los tiempos, qué iba a suceder con el pueblo de Israel en ese momento, que si iba a venir, ellos estaban alejados de Dios y estaban en pecado y se prostituyeron de sus creencias originales y todo eso. Entonces va a venir un tirano de otros pueblos y narran como toda esa historia.
Luego, el Nuevo Testamento comienza con los evangelios y la historia del nacimiento y la obra de nuestro Señor aquí en la tierra. Luego, los Hechos de los Apóstoles, qué pasó con ellos. Las cartas de Pablo, que es este apóstol que surgió después, que tuvo una conversión muy especial porque él comenzó persiguiendo justamente a los cristianos y después se convirtió en nada más y nada menos que uno de los apóstoles más increíbles y llenos del Señor. Y finaliza luego de las cartas de Pablo, el libro de Santiago, las cartas de Juan, con el Apocalipsis, que es cómo cierra todo este plan de Dios que comenzó en la creación, se torció con el pecado y cierra con el juicio original, que es lo que es esa purificación del mundo absoluta. Donde luego de esa purificación volvemos a lo que el Señor quería originalmente para nosotros. Ya Él va a separar el trigo de la paja y va a mantener solamente a aquellos que han sido fieles. Todo este tema se explica en los videos del Apocalipsis que les voy a dejar para que los vean. Pero recuerden que siempre es recomendable como un primer acercamiento los evangelios que ya mencioné y el libro de los Hechos de los Apóstoles. No vayan a entrar a libros complejos así de buenas a primeras sin ninguna orientación. Otra prueba de que este no es un libro cualquiera que podamos entender con nuestro intelecto como todos los demás y respondiendo a muchas dudas que surgen sobre todo en ambientes ajenos a la fe, que si ya podía ser modificada, que si son fantasías de seres humanos. Una de las pruebas más fuertes de la veracidad de la Biblia y de que es palabra de Dios es cómo, y eso también lo explico en los otros videos del Apocalipsis, es cómo en siglos de diferencia los autores de los libros hablan de lo mismo. Se profetiza lo mismo y se profetiza con total exactitud. No hay profecía del Antiguo Testamento que no se haya cumplido letra por letra. Tampoco hay explicación lógica a cómo personas de siglos, incluso milenios de distancia, hablan de lo mismo. No hay incoherencia en la Biblia. No hay libro de la Biblia que niegue a otro de más adelante ni viceversa. Algo de semejante magnitud solamente puede ser palabra de Dios, de un ser supremo y superior que va mucho más allá de nuestro entendimiento, tecnología y conocimiento humano. Y otra prueba de que es palabra de Dios es justamente lo misterioso del proceso de leerla. No es lo mismo cuando tú comienzas a leerla que cuando ya tienes un mes, 2 meses, un año. Es como que tu entendimiento y tu claridad se va expandiendo y abriendo más y eso solamente puede venir por el Espíritu Santo. Si una persona que por lo menos está en negación y todo eso de la fe y no acude al Espíritu Santo, la lee, va a ser lo mismo si lo lee después de un mes, después de un año, no lo va a entender, se va a bloquear, va a pensar que todo lo que está ahí son locuras, porque por ser un libro inspirado por la divinidad, necesitamos de la divinidad para entenderlo, humanamente no podemos, no tenemos las capacidades. Otra prueba muy fuerte de que es palabra de Dios y no palabra de humanos es la transformación que provoca en nosotros. Es por eso que para los cristianos, católicos o de cualquier denominación, leer la Biblia no es opcional. Obviamente nadie nos obliga, nada debe ser impuesto en la vida, pero si nosotros no tenemos una relación con la Biblia, si no la leemos diariamente, tenemos el terreno perfecto para que las doctrinas del mundo nos confundan. Es increíble cómo el Espíritu Santo y el Señor a través de las Escrituras nos va afianzando en el discernimiento, en el reconocimiento de la verdad casi instantáneamente. Es como si tuvieras una persona y sabes quién viene de Dios y quién no, quién va con verdad y quién no, quién tiene luz y quién tiene tinieblas. Es una cosa que solamente puede venir de esta relación porque es como las relaciones humanas. Mientras tú más te juntas con una persona, más adquieres como rasgos de esa persona y te contagias como de sus comportamientos o actitudes y todo eso sí importa. En lo mismo pasa con el Señor. La Biblia, este es el WhatsApp del Señor. Aquí está literal palabra del Señor inspirada en hombre. Y donde mientras más nos relacionamos con ella, mientras más la leemos y más la meditamos y la pensamos, es como que más nos impregnamos de esa divinidad que nos perfecciona en esas virtudes sagradas. Entonces, no leerla no es que nos van a obligar para que la leamos, pero no leerla es ponernos en un riesgo. Y si nosotros no leemos la Biblia, que es la palabra de Dios y la revelación de Dios, no conocemos a Dios, no conocemos a Jesús. ¿Y cómo podemos decir amar a un Dios o a un Jesús que no conocemos? Cuando no hemos leído la Biblia, nosotros
vivimos y decimos lo que escuchamos de las personas que nos rodean, de nuestra familia, de los sacerdotes, pero es muy distinto escuchar que tener una relación cercana con una persona, es como conocerla ya en su... Yo me acuerdo que antes de leer la Biblia, o sea, yo creía en Jesús y todo eso, pero lo veía borroso, es como cuando me quito los lentes, pero cuando empecé a leer la Biblia es como verlo cada vez más HD, y mientras tú más conoces a una persona, realmente más genuino es el amor que vas a sentir. Bueno, que él no es solamente una persona, es Dios, que es la divinidad. Más genuino va a ser el amor que vas a sentir por esa persona. Mientras más lo conoces, más genuino va a ser el que tú digas que vas a vivir por y para él. Porque entiendes su carácter, entiendes cómo obra, entiendes el porqué de sus mandamientos, que nada de lo que él nos manda es por quitarnos la libertad, porque nada de que lo que se dice los que están fuera de la fe. Y hay que tratarlos con mucho amor porque lo dicen porque están cegados, porque están engañados. Es lo que usó la serpiente en el Génesis. Él dijo, tu Dios es un tirano, tu Dios solamente quiere quitarte el conocimiento y el poder y todo eso. Entonces, y esa es la estrategia que él usa en la actualidad. Entonces hay que ser muy empáticos y orar mucho por ello. Pero lo cierto es que sin la Biblia, sin la relación con la Biblia, no hay nada que nos diferencie del mundo. Es muy probable que antes de nuestra relación con la Biblia nosotros seamos como personas tibias, muy grises, donde no hay nada que nos diferencie como cristianos del mundo. Es como si fuera todo muy gris, no hay un blanco y un negro, no es todo como gris. Entonces de repente hay cosas del cristianismo que sí hacemos, otras que no, conforme nos acomode. Hay música que escuchamos que va en contra de la y no pensamos que tiene nada de malo escucharla. Entonces ese discernimiento y esa cercanía con el Señor y esa convicción genuina, entendiendo el porqué y el para qué de sus mandamientos, solamente puede crecer a través de la Biblia. Los libros de los santos, el catecismo de líderes religiosos son muy útiles y muy importantes, pero no dejan de ser palabra de hombre. Y como palabra de hombres no trasciende más allá como el poder de la Biblia. Entonces nos acercan, nos ayudan y son muy importantes y muy útiles. Yo los leo para las verdades bíblicas, pero nunca van a crear una transformación en nosotros tan profunda y tan efectiva como la Biblia, que es como hablar con Dios. Nos contagiamos de él, de su luz. No es un libro complicado que solamente los más inteligentes e intelectuales puedan entender, créanme. El Señor no llama a los más capacitados, Él capacita a los que llama. Y Él te va dando poco a poco todos los dones como lo explicaba anteriormente. Entonces no hay excusa para no agarrar tu Biblia ahorita mismo y ponerte a leerla y meditar en el Señor y crecer en tu relación con el Señor. No vaya a ser que el mundo sea más fuerte y te aparte. El tiempo que pasamos lejos de la Biblia es el tiempo en el que las doctrinas del mundo nos comen vivos, nos confunden, nos engañan, nos ensucian. Dicho esto, este es el contexto inicial que toda persona necesita saber como primer acercamiento hacia la Biblia. Le pido al Señor de todo corazón que sea muy útil y muy efectivo para todas las personas que vean este video, que los siga iluminando y llenando de su luz para acercarlos y tomarlos cada vez más y para Él y arrancarlos de todo mal y todo pecado que solamente nos hace daño. No es porque Dios sea tirano, sino que Él nos ama, entonces Él quiere apartarnos del mal. Le pido mucho a Dios por todos y cada uno de los que ven este video, que Dios me los bendiga, cuide y guarde mucho. Amén. Chao.